Bueno, reitero, hoy tendremos la conferencia gratuita, análisis de la iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Quienes gusten acceder a plataforma Zoom lo pueden hacer, ahí están los datos, además de que en publicaciones anteriores en nuestra página y en nuestras redes están los datos para acceder. Bueno, el próximo lunes 28 de julio también queremos hacerles una invitación a la charla introductoria gratuita al nuevo curso en Justicia Penal para Adolescentes, litigio especializado, a cargo de la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, quien es jueza de control y está especializada en justicia penal para adolescentes. Así que el lunes 28 de julio los estaremos esperando. Será un gusto que nos acompañen para hablar sobre justicia penal para adolescentes. Ahora bien, justamente el miércoles 30 de julio tendremos también la presencia virtual de nueva cuenta de la maestra Nancy Villafán Pérez. Vamos a tener una clase introductoria que es gratuita al nuevo curso que ella ofertará, que ofertaremos en Liceo Académico junto con ella para el mes de agosto. Vamos a ver los análisis de los precedentes relevantes para la audiencia intermedia y será el día miércoles 30 de junio a las 7 de la noche, de 7 a 8:30. Así que pues quedan todos y todas invitados a estas conferencias. Bueno, asimismo, quiero aprovechar para invitarles justamente a que nos acompañen el día jueves 31 de julio de 9 a 10 de la noche. Vamos a tener también una charla gratuita introductoria a un curso que el Liceo Académico va a promocionar, que es temas selectos de la ejecución penal, que va a impartir el doctor Alfredo René Uribe Manríquez, quien es juez de ejecución penal, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y Procesal Penal, con estudios doctorales en problemas actuales de Derecho Penal y la criminología en sistemas anticorrupción. Así que los invitamos a que nos acompañen a esta conferencia gratuita, también que impartirá el juez Alfredo René Uribe Manríquez. Y que bueno, pues estará todo a través de promocionando a través de nuestras redes sociales. En cuanto a los cursos y diplomados, voy rápido. Mañana tenemos el curso, clase número 4 del curso, Análisis Estratégico de las Medidas Cautelares, Revisión y Cese de la Prisión Preventiva en Amparo Indirecto con la magistrada Cintia Montes de Oca. Estos ya son cursos que ya iniciaron. El viernes tenemos curso con la jueza Monibet Shaley López García, curso básico de Compliance Program, que ya se cierra este viernes este curso. El próximo lunes cerramos el curso Análisis de tipos especiales, estudios de delitos en particular, con casos reales con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. El próximo martes cerramos también el curso de técnicas de litigación en juicio oral, interrogatorio contra interrogatorio, lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicción con el juez Gerardo Rodríguez Vega. Y bueno, la oferta académica ya para el mes de agosto, bueno, vamos a tener con la jueza Monibet Shaley López García el curso La valoración de la prueba testimonial en materia penal. Serán 4 clases con un costo de 500 pesos por todo el curso. Allí están los temas. Veremos la fundamentación legal y epistemológica de las pruebas testimonial, la psicología del testimonio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y factores que inciden en su credibilidad. En la clase 3 veremos la valoración de la prueba testimonial y en la clase 4 la prueba testimonial y la redacción de resoluciones. Ella imparte con nosotros clases los días viernes del mes de agosto de 7 a 9 de la noche, comenzando el 1 de agosto. Bueno, posteriormente, el día 2 de agosto, iniciaremos el nuevo curso en Justicia Penal para Adolescentes, litigio especializado, con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Serán aquí, bueno, hay una pequeña equivocación, el flyer, pero ya está corregido. Son 6 clases de 2 horas cada una, serán 12 horas de preparación por 800 pesos. Vamos a ver los principios rectores del sistema especial, la legislación nacional e internacional aplicable, la etapa de investigación e inicial, las medidas cautelares, las salidas alternas y justicia restaurativa, las medidas sancionadoras. Este curso se va a impartir los días sábados del mes de agosto y uno del mes de septiembre de 10 a 12 de la mañana. Así que pues bueno, las inscripciones están abiertas.
También en el mes de agosto hemos venido con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, pues manejando delitos en particular. En esta ocasión, los días lunes del mes de agosto, de 7 a 9 de la noche, que haremos la corrección, bueno, pues se va a ofertar el curso de delitos contra el patrimonio. Vamos a ver abuso de confianza, fraude genérico, fraude específico y despojo. El precio por todo el curso será de 500 pesos para quien guste inscribirse. Y bueno, también con el juez Gerardo Rodríguez Vega los días martes, que son los días que él nos acompaña en el liceo académico, a partir del 5 de agosto y todos los martes de agosto de 7 a 9 tendremos el curso Desarrollo de la audiencia inicial, juicio oral, deliberación y fallo. Hablaremos sobre incidentes, alegatos de apertura, medios de prueba nueva y refutación, la reclasificación jurídica del delito y alegatos de clausura y emisión del fallo. Bueno, pues ahí queda la invitación. Son 4 clases por 500 pesos. Y bueno, en cuanto al curso de temas selectos de la ejecución penal que impartirá el juez Alfredo René Uribe Manríquez, serán los días jueves del mes de agosto, 7, 14 y 21, de 7 de la noche a 9 de la noche. La inversión de este curso será de 400 pesos. Y pues bueno, serán 3 jueves de capacitación con él y los temas veremos la naturaleza y sentido de la ley de ejecución penal conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la reparación del daño en la ejecución penal, que es un tema muy, muy importante. Siempre se habla de la reparación del daño en las diversas etapas del proceso penal acusatorio, así que es un tema importante y hablaremos también de trámite y estrategias probatorias de los beneficios y sustitutivos en la ejecución penal. Bueno, y pues próximamente estaremos anunciando un nuevo curso con la maestra Nancy Villafán. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y X. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a cederle ya el uso de la voz a mi amiga la maestra Nancy Villafán. Y gracias por acompañarnos, mi querida Nancy. Te dejo el uso de la voz. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a través de esta plataforma de Zoom y los que nos están escuchando a través de la plataforma de Facebook y demás redes sociales de Liceo Académico. Gracias, Manuel, como siempre, con mucho cariño, pues el hecho de que coincidamos el día de hoy para poder hablar en torno a un tema interesante. Ustedes saben que hace muy poquitas semanas, dentro de un cúmulo de reformas, iniciativas de reforma que se presentaron para adecuar pues, el sistema que viene a partir de la entrada en vigor de la nueva judicatura, tanto en el ámbito federal como en el ámbito del fuero común, pues fue presentado un cúmulo de iniciativas para poder reformar, entre otras legislaciones, específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una iniciativa que se conforma, esta iniciativa fue presentada al senador Fernández Noroña, es una iniciativa que está conformada aproximadamente por 615 páginas, dirían ustedes, pues es muchísimo, no vamos a terminar jamás de analizarla. Bueno, en realidad la mayoría de los artículos que se propone que sean reformados tienen que ver con el tema de las nuevas modalidades que se van a implementar para efecto de la entrada en vigor de la reforma en materia judicial. Esto es a partir del 1 de septiembre de este año. Ya no va a haber, acuérdense ustedes que ya no va a haber consejos de la judicatura ni a nivel federal ni a nivel fuero común. Estos son sustituidos por los tribunales de disciplina judicial. Además, en temas de lenguaje inclusivo, por ejemplo, si el Código Penal decía en algún artículo, ejemplo, derechos del imputado. Bueno, pues para hacer uso del lenguaje inclusivo se cambió, se reforma el artículo para quitarle imputado y ponerlo de la persona imputada. Si el artículo decía el juez de control, se reforma el artículo para quitarle la parte de juez de control y poner la persona juzgadora, ¿no? Es el uso del lenguaje incluyente. Entonces, muchos de estos artículos, yo creo que en su gran mayoría, ahorita vamos a entrar a los que sí son trascendentales, dentro de estos artículos, en su gran mayoría, son reformas que tienen que ver con el uso del lenguaje inclusivo. Ya no hablar, por ejemplo, de la víctima u ofendido, es hablar de la persona víctima u ofendida. Entonces, se cambia para el tema del lenguaje inclusivo. Voy a ponerles en pantallita la reforma, esta que les estoy justamente comentando. Es mucho, son 615
fojas, pero bueno, vamos a analizar nosotros la parte importante. Hay temas interesantes en los plazos que se señalan. Ahorita voy a ponerles aquí parte de lo que de lo que se presenta. Es una iniciativa de reforma dirigida al senador, coordinador de en aquel momento. Actualmente todavía lo es, pero próximamente dejará de serlo. El senador Fernández Noroña, como coordinador del grupo de senadores. Y bueno, pues es una exposición de motivos que trata, insisto, de dar cumplimiento con el cúmulo de reformas que ya se habían presentado en pues en esa conmemoración del 5 de febrero de 2024, cuando se hablaba de reformar a la Constitución para reformar a los poderes judiciales a nivel foro común y a nivel fuero federal, y bueno, pues establecer ahí uno de los puntos que se señalaban en ese acto conmemorativo de la Constitución mexicana el 5 de febrero de 2024, era el tema de los plazos que se llevaban mucho tiempo, los juicios que se tramitaban específicamente en los procedimientos en materia fiscal y los procedimientos en materia penal. Entonces, parte de lo que aquí se justifica, pues es el ser claros en los términos, en los plazos que se tendrán para poder resolver estos procesos penales. Aquí ahorita se los voy a poner. La iniciativa busca reformar, acuérdense que también a la par se reformó ya la Ley Federal en materia de telecomunicaciones, entonces busca reformar específicamente artículos que tienen que ver con los actos de investigación que se van a realizar y bueno, con motivo de la reforma al Poder Judicial, por ahí también se establece el tema de la figura de los jueces sin rostro para los delitos en materia de delincuencia organizada, por eso se habla en el código ahora con la reforma que se propone, se habla de personas juzgadoras, tendrán que ser los tribunales de disciplina judicial en una de las salas en las que se van a dividir, quienes van a designar quiénes de los candidatos electos, estos que ya ganaron y que incluso ya recibieron sus constancias electorales que los acreditan como ganadores de esa contienda electoral del 1 de junio de 2024, se tendrá que decidir por los tribunales en materia de disciplina judicial quienes van a tener a nivel federal la figura de los jueces sin rostro porque se van a ocupar del procesamiento de los delitos en materia de delincuencia organizada. Entonces, acuérdense que con motivo ya de esta reforma como tal, pues ya los jueces ya no van a poder ser cambiados de adscripción como se venía realizando, porque bueno, pues ellos fueron electos a través del voto popular, entonces ellos van a ser asignados de acuerdo al lugar, en todo caso, en el foro común, al lugar en el que ganaron. Entonces, si es, por ejemplo, un juez en materia penal para la Ciudad de México, pues bueno, la designación va a quedar como juez de control o como tribunal de enjuiciamiento en el ámbito del foro federal, pues se les tendrá que dar la adscripción para el lugar en el distrito en el que ellos contendieron para ese cargo. Entonces puede ser un juez de distrito en el sistema de justicia penal acusatorio, entonces su adscripción, si su nombre salió en las boletas electorales para ser elegido en el distrito que corresponde a la Ciudad de México, pues él tendrá que ser un juez de distrito en la Ciudad de México. Ya no lo van a poder volar ni a Sinaloa, ni a Sonora, ni a Oaxaca, ni a Veracruz. Él tendrá que ser un juez de distrito en materia penal en la Ciudad de México. Se decidirá en todo caso si le va a tocar conocer de los procesos penales en el sistema de justicia penal acusatorio, si van a formar parte, por ejemplo, de ser tribunales de enjuiciamiento o si van a ser asignados como estos jueces sin rostro para la figura de los delitos de delincuencia organizada. Entonces, eso lo tendrá que decidir este órgano de administración judicial que va a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Acuérdense, insisto, que ya no van a existir los consejos de la judicatura, entonces ya los consejos actuales de la judicatura están ya haciendo sus inventarios para entregar en tiempo y forma estos temas que tienen que ver con la adscripción en la que se encuentran los jueces que todavía no entraron a votación y que tendrán que entrar a votación en el año de 2027. Y en su caso, los jueces, magistrados, magistradas que resultaron electos a partir de la elección del 1 de junio de 2024, tendrá que ser este órgano de administración judicial a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial quien se va a encargar de la asignación de estos en sustitución de las labores que realizaban los consejos de la judicatura a nivel fuero federal y a nivel fuero común. Bueno,
Aquí, obviamente, pues la reforma que se presenta, pues se homologa también en los supuestos de prisión preventiva de carácter oficioso a los supuestos que ya se reformaron el día 31 de diciembre de 2024 en el artículo 19 de la Constitución, párrafo segundo. Acuérdense que ese decreto de reforma del 31 de diciembre de 2024 establece en la parte de los transitorios que el Congreso de la Unión tenía un plazo para poder reformar las leyes adicionales, en concreto el Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder homologar esos supuestos a lo ya dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, en su párrafo segundo. ¿No? Se regula aquí también el tema de notificaciones, las notificaciones de carácter electrónico. Les comentaba pues el tema del uso del lenguaje inclusivo, se atienden a las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas, las comunidades afromexicanas, el uso del lenguaje de tipo incluyente. Por eso es que aquí van a encontrar, les digo, son 615 fojas que conforman esta iniciativa de reforma. Dentro de los muchos artículos que se someten a reforma, pues tiene que ver solamente con la incorporación del lenguaje de tipo incluyente. Van a encontrar la persona imputada, van a encontrar la persona víctima, van a encontrar la persona juzgadora, porque se deja de hablar del juez de control, se deja de hablar del imputado, se deja de hablar de la víctima, se habla de las personas tratando de incluir esas distintas condiciones en las que, bueno, pues las personas van a acceder a la justicia. ¿Vale? Y bueno, aquí yo les decía a ustedes, se habla de un plazo procesal breve. Hay una reforma que se contempla el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales para aclarar estos temas de los plazos y que vayan en concordancia con los supuestos establecidos a partir del artículo 121, 143, 210, 258, 326, 339, 341, 349, 411, 476 y 486. Específicamente se aclara el tema de los días, si son días naturales o días hábiles, ahorita lo vamos a ver. Y lo que nos interesa es respecto de los actos de investigación que se van a solicitar. Aquí yo en algún momento comentaba con ustedes el tema de la reforma que se propone al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los supuestos en los que se podrá detener a una persona en condición de flagrancia. Entonces, ahorita vamos a empezar a analizar estos. Aquí es solamente la parte, digamos que general, tratándose de los artículos que fueron reformados. Por eso decía, pues no se espanten. Aquí los artículos que principalmente fueron reformados tienen que ver con el tema del lenguaje inclusivo. Yo me ocuparía del tema de los plazos procesales, me ocuparía de la reforma del artículo 146 por cuanto hace a la división de los supuestos de detención en flagrancia, me ocuparía sobre el tema que tiene que ver con las notificaciones, que aquí ya específicamente el código ya señala que las notificaciones tanto entre las fiscalías como el Poder Judicial se tienen que agilizar a través de medios electrónicos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues incluso para las notificaciones ya se utiliza el QR. Bueno, pues algo así se pretende ahora con las reformas que se realizan al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Aquí dice parte de la exposición del por qué se reforma en el inciso F, dice notificaciones a través de las páginas electrónicas de las fiscalías y Poder Judicial. Se propone modificar el artículo 82 para que cuando se desconozca la identidad o domicilio de las personas interesadas, la notificación por edictos pueda realizarse, además de los medios tradicionales, a través de la página web institucional de la Fiscalía o el Poder Judicial correspondiente. Es decir, pues con todo esto que se plantea, las fiscalías y los poderes judiciales pues tendrían que contar con personal que se dedique al área del manejo de las tecnologías, de las plataformas, para que esté pendiente sobre las notificaciones que en términos generales pudieran llegarle a la Fiscalía o pudieran llegarle al Poder Judicial. Entonces, tienen que actualizar todas sus páginas web, tanto las fiscalías como los poderes judiciales a nivel fuero federal y a nivel fuero común, para que puedan acceder de una manera más fácil a las notificaciones que se les realizan, ¿no? Aquí dice, siendo el caso que las publicaciones de la página web institucional de la Fiscalía o el Poder Judicial correspondiente, el edicto deberá colocarse en un apartado visible y de fácil acceso destinado para tal fin dentro del sitio web, manteniéndose disponible para su consulta durante un periodo mínimo de un mes, acompañada de los acuses o certificados digitales que den certeza a dichas publicaciones. Insisto, el tema del QR, el tema del
este registro a nivel digital para poder cerciorarse que efectivamente la notificación se realizó en tiempo y forma. Y aquí viene la parte que yo les comentaba, que es de los temas creo que más interesantes o de mayor necesidad de resaltar con motivo de esta iniciativa de reforma. El inciso G dice supuestos de detención en flagrancia. Se propone diversas adiciones al artículo 146 para clarificar los supuestos de detención por flagrancia. Se establece de forma expresa que esta puede darse cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente cuando es señalada por la víctima, el ofendido o algún testigo presencial o cuando tenga en su poder elementos que hagan presumir fundadamente su participación en el hecho. Asimismo, se precisa que esta persecución puede llevarse a cabo mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esta reforma permitirá a las autoridades, desde una perspectiva real y práctica, actuar con mayor rapidez y eficacia en la detención de personas que estuvieron involucradas en la comisión de un delito, garantizando una mejor respuesta en un marco de legalidad y de certeza jurídica, ¿no? Esto ahorita lo vamos a ver, cuáles son los supuestos que se proponen reformar en términos del artículo 146. Por cuanto hace a las situaciones de caso urgente, me dice, en atención a la necesidad de responder con urgencia en situaciones que implican un riesgo grave e inminente para la vida, la integridad o la libertad de una persona, así como para evitar la pérdida o alteración de pruebas esenciales para la investigación, la iniciativa adicional del artículo 252, la obligación de que la persona juzgadora de control autorice o niegue los actos de investigación señalados en dicho precepto en un plazo máximo de 6 horas desde su solicitud. Esta medida fortalece la capacidad de reacción del sistema de justicia penal ante casos urgentes, sin menoscabar el control judicial sobre actos que afectan derechos fundamentales. Asimismo, se permite que la resolución se emita utilizando medios electrónicos, dejando constancia en autos, con el fin de agilizar el procedimiento y garantizar una actuación oportuna y eficaz por parte de las autoridades. En ese tenor se añade la posibilidad de que el Ministerio Público ejecute, ojo con esto, porque esto está un poquito complicado para su comprensión, sobre todo el intento de justificación que realiza el legislador para presentar esta reforma a los actos del 252. Acuérdense que cuando hablamos de actos del 252 estamos hablando de actos de investigación que para su realización hasta este momento, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, se requeriría de una autorización que provenga de un órgano jurisdiccional. A partir de la propuesta de reforma, aquí excepcionalmente se va a abrir una posibilidad para que el Ministerio Público ejecute ciertos actos de investigación. Ahorita voy a ir allá, les adelanto que tiene que ver con la toma de muestras biológicas, fluidos y vellos, y en su caso, para que puedan ser ejecutados estos actos por parte del Ministerio Público sin autorización judicial previa, en situaciones excepcionales, manteniendo un control judicial posterior. O sea, anteriormente dividíamos los actos de investigación, bueno, y lo voy a decir anteriormente porque la iniciativa de reforma pretende abrir casos excepcionales en los supuestos del 252. Cuando nosotros hablamos de los casos del 252, entendemos que por la realización del acto de investigación respecto del derecho humano que se pretende salvaguardar, existe una posible violación a ese derecho humano. Por eso se va a llevar a cabo actualmente, como está establecido, un juicio de ponderación por parte del órgano jurisdiccional para saber si es necesario afectar ese derecho fundamental, en qué condiciones se va a afectar ese derecho fundamental y qué se espera una vez que se afecte ese derecho fundamental para lograr el esclarecimiento del hecho, para procurar que el culpable no quede impune, para proteger al inocente o en su caso para salvaguardar la reparación del daño a favor de la víctima del hecho delictivo. Aquí, con la propuesta de reforma, se abre un campo para que en ciertos casos excepcionales previstos en el artículo 252, el Ministerio Público puede ejecutar de mutuo propio, sí, claro que lo condiciona a temas de autorización con conocimiento de su superior jerárquico del Ministerio Público, esto es el fiscal general de justicia, o en su caso en quien se haya delegado esta facultad por parte del fiscal general de justicia, para que con conocimiento y a sabiendas de las
circunstancia excepcional, ese superior jerárquico autoriza que el Ministerio Público ejecute ciertos de los actos de investigación que se establecen en el artículo 252 sin que sea necesario previamente la autorización del órgano jurisdiccional, con la condicional de que una vez ejecutado el acto de investigación de forma excepcional por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público tendrá que presentarse dentro de las 48 horas siguientes ante un órgano jurisdiccional, un juez de control, solicitar un control respecto de la forma en la que se ejecutó ese acto de investigación. O sea, ya el control ya no va a ser para que me autorices la realización del acto de investigación. El acto excepcionalmente lo ejecuté. Y una vez ejecutado, tengo que acudir con el juez de control para que el juez de control revise la forma en la que se ejecutó ese acto de investigación y en su caso se percate que en la forma de ejecución no existió violación a ese derecho fundamental de la persona imputada. Entonces, aquí, bueno, la justificación que da el legislador dice que se lleven a cabo estos actos excepcionalmente ejecutados por parte del Ministerio Público, con la condicionante de que dentro de las 48 horas siguientes tiene que acudir ante un juez de control para que se controle la forma en la que se ejecutó este acto. Y luego me dice, con ello se asegura un equilibrio entre la necesidad de intervención rápida y la salvaguarda de los derechos fundamentales a través de actos de investigación urgentes. Bueno, aquí tengo que serles honesta, yo no concuerdo mucho con esta parte que dice que se busca salvaguardar un equilibrio entre la necesidad de intervención rápida y la salvaguarda de los derechos fundamentales en tratándose de actos de investigación urgentes. ¿Por qué no concuerdo con esta parte? Bueno, porque esto ya está salvaguardado, incluso se salvaguardó desde la propia reforma constitucional al crear la figura de los jueces de control. Incluso hay jueces de control dentro de los poderes judiciales que fueron asignados exclusivamente para poder dar respuestas inmediatas a los actos de investigación que en términos del 252 requerirían autorización por parte de ese órgano jurisdiccional. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, si quieres intervenir una comunicación, bueno, pues tienes que darme los elementos bajo los cuales se va a intervenir la comunicación, establecerme qué tipo de comunicación se va a intervenir, cuál es la información con la que cuentas y en su caso, qué pretendes obtener a partir de que se te llegue a autorizar esa técnica de investigación. Y hay jueces de control especializados a nivel federal. Entonces, no es como que no existan y no es como que no pudieran atender de forma rápida y de forma eficaz cuando el Ministerio Público, que es quien va llenándose de información para determinar en qué momento se va a ejercer acción penal o en su caso fortalecer la investigación que se tiene, no es como que no tenga un órgano jurisdiccional al que pueda acudir de manera inmediata por cualquier medio de notificación, siempre y cuando ese medio sea fidedigno. Esto es que me deje certeza que se solicitó el acto de investigación, los términos en los que se generó la solicitud del acto de investigación y en su caso, ese análisis, ese test de ponderación que realizó el órgano jurisdiccional para decidir si se autorizaba el acto y en qué términos se autorizaba el acto, ¿no? Entonces, no es como que no existiera. Obviamente, esto si hablamos temas a lo mejor populistas, pues suena bien porque quizás si son víctimas que desconocen que estos actos de investigación ya existen, que se requiere un control judicial, porque se puede incurrir, justo por eso lo previó el legislador desde 2014, al saber que son actos de investigación que pueden afectar la esfera de derechos fundamentales como lo es la intimidad de una persona y que esos derechos fundamentales están salvaguardados en la misma Constitución y que de afectar esos derechos fundamentales sin contar con esa autorización previa por parte del órgano jurisdiccional podríamos incurrir en prueba de naturaleza ilícita y eso podría desencadenar violaciones dentro del proceso que den como consecuencia alguna reposición procesal, alguna nulidad de ese acto probatorio que se realizó de no haber seguido las reglas del 252. Bueno, pues entonces por eso el mismo legislador estableció cuáles serían las condiciones. Ahora, lo que se pretende, aquí es en donde nos vamos a centrar un poquito más, lo que se pretende modifica esas reglas, ya no es un control previo. Excepcionalmente el Ministerio Público podrá ejecutar respecto de ciertos actos de investigación que establece el artículo 252, podrá ejecutar el acto
sin autorización judicial previa. Posterior a haberlo ejecutado dentro de las 48 horas siguientes, el Ministerio Público tendría que acudir con el órgano jurisdiccional a través de medio fidedigno a que el juez de control verifique la forma de ejecución, pero ya no para que haya autorizado, porque la autorización actualmente es previa. El MP no puede llevar a cabo ninguno de los actos de investigación del 252 sin que haya tenido la autorización previa del órgano jurisdiccional. Esa intervención del juez, voy a reducirlo así, esa intervención del juez de control se va a dar en estos casos excepcionales posterior a que el acto de investigación ya se haya ejecutado. Y su intervención del juez de control se va a dar exclusivamente para poder verificar la forma en la que se ejecutó el acto de investigación, ya no para saber si el acto de investigación era o no era acorde, ya no para saber si era o no era necesario, solamente para poder analizar cómo es que se ejecutó ese acto de investigación. Obviamente suena populista. Si yo continúo leyendo con esta parte, dice el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Ministerio Público en casos urgentes permite una gestión ágil de los casos y asegura un equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y la protección de los derechos fundamentales, evitando abusos y garantizando la supervisión judicial de la actuación ministerial, ¿no? Pero insisto, ya no es previa la autorización del juez, es posterior a que excepcionalmente el Ministerio Público haya justificado la necesidad de ejecución del acto de investigación. Entonces, aquí hay un elemento pues, que va a quedar a consideración del Ministerio Público, poder justificar el por qué no pudo acudir previamente ante un órgano jurisdiccional a solicitar la autorización previa de ese juez de control para la realización del acto de investigación, el que contó en su caso con el conocimiento y con la autorización de su superior jerárquico del Ministerio Público y la necesidad de salvaguardar en ese momento algún acto de investigación que de no haberse salvaguardado en ese momento hubiese desaparecido y con ello se hubiese generado de alguna manera impunidad en perjuicio de las víctimas. Si vamos escarbando en este tema, bueno, la intención de reformar ese 252 en estos actos de investigación que ya no van a requerir en todos los casos control previo por parte del juez de control, pues trae como consecuencia el atender a ese reclamo social que deviene a partir de los casos de los delitos de desaparición forzada, en los casos de delitos de feminicidio, en los casos de delitos de secuestro, en los casos de delitos de extorsión. Recuerden ustedes que, bueno, pues viene ya un tema pues que ya se difundió, ¿no? Como lo es la reforma que se hizo a la ley en materia de telecomunicaciones, nuestra base de datos, que ahora pues va a ser a través del famoso CURP biométrico, que ya está en vigor. Entonces, acuérdense que nosotros como personas mayores de 18 años tenemos hasta el mes de octubre de este año para acudir a cualquiera de estos centros en donde se va a tramitar el nuevo CURP biométrico, te tomen tus huellas dactilares, te tomen el tema de la iris y se tome el respaldo de tu voz para poder darte el CURP biométrico que va a sustituir al resto de los documentos oficiales con los que acostumbramos identificarnos. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, será el trámite hasta noviembre de 2025, porque de lo contrario, pues para el, por ejemplo, los que vayan a hacer examen para nivel medio superior en 2026, pues no se podrá dar trámite a su inscripción si no cuentan con ese CURP biométrico. Si quisieras tramitar, por ejemplo, alguna cuenta bancaria, si quisieras tramitar tu visa, tu pasaporte, pues va a ser un requisito ya el contar con el CURP biométrico para poder realizar todos estos trámites en materia fiscal, para poder acceder a tu pasaporte. Entonces, se pretende, esta reforma del 252 pretende homologarse pues a las reformas que ya tenemos en materia de telecomunicaciones. Acuérdense que hubo reforma a la ley en materia de desaparición forzada de personas por servidores públicos y por particulares, y viene, la semana pasada anunciaba la señora Claudia Sheinbaum Pardo, anunciaba la necesidad de que el Congreso reformara, en su caso el constituyente, perdón, reformara el artículo 73 de la Constitución para que se estableciera como facultad única del Congreso de la Unión el emitir una ley en materia de extorsión. Entonces, la extorsión es otro de esos delitos que se van a perseguir a través de salvaguardar por parte de las fiscalías especializadas en la investigación de los delitos de extorsión, pues el acceder a todos estos actos de investigación de carácter urgente. Entonces, esa es la finalidad de reformarse este artículo 252, ¿no? Yo les decía que aquí lo que me preocupa, pues es justo este supuesto.
El Ministerio Público podrá ejecutar excepcionalmente la toma de obtención de muestras sin cooperación de la persona imputada. Aquí, excepcionalmente, lo puede hacer el Ministerio Público en estos casos que van en el sentido de lo reformado en el artículo 252. Ahorita vamos a ver en qué caso se va a tomar esta toma de muestras de la persona imputada. Incluso, aquí fíjense lo que me causa mucho ruido, dice aún mediando orden judicial ante la imposibilidad material de obtención de muestras sin cooperación de la persona imputada, pese a que incluso ya se haya otorgado previamente autorización de un órgano jurisdiccional, el Ministerio Público podrá echar mano de ciertas herramientas para poder obtener de la persona imputada esa toma de muestras. Aquí pues, va encaminada a estos delitos, insisto, el tema de desaparición forzada, que pues hace mucho ruido en una sociedad como la nuestra, el tema de los feminicidios, el tema de los delitos de naturaleza sexual cometidos en agravio de niños, niñas, adolescentes. Entonces aquí, pues es una de las facultades que ahora va a tener el Ministerio Público en caso de que pase esta iniciativa de reforma en los términos en los que fue propuesta, ¿no? Ahorita vamos a analizar estos supuestos. Ahí voy. ¿Ya? Bueno, de conformidad con la ley en materia de telecomunicaciones ya reformada, se establece también esta excepción para el control judicial para la localización en tiempo real que pueda ser realizado ex post. La presente propuesta también amplía los supuestos que permiten la obtención inmediata de información sobre localización geográfica o datos conservados por concesionarios o proveedores de servicios con la modificación del artículo 303. Esta medida está justificada cuando está en riesgo la integridad o vida de una persona, el objeto del delito, o se trate de delitos graves y de alto impacto, o cuando existan elementos que indiquen la posible evasión de la justicia por parte de la persona investigada. Número uno, ya desde 2008 no tenemos un catálogo de delitos graves y de delitos no graves, ¿no? Aquí más bien sería delitos de prisión preventiva de carácter oficioso. El problema es a la par el abuso que se está cometiendo para cada vez que yo tengo un problema en la comisión, en el alza de conductas delictivas, entonces voy y propongo una reforma al artículo 19 de la Constitución. Estas reformas se están haciendo prácticamente en tiempos muy cortos, sin analizar realmente el tema que hoy tenemos encima, que es la inconvencionalidad de la prisión preventiva de carácter oficioso. Estamos metiendo todos estos supuestos al artículo 19 de la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Bueno, estamos logrando que en estos casos, pues desafortunadamente, si por ahí algo me está haciendo más y más ruido, entonces lo introduzco al artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo y se llama delito de prisión preventiva de carácter oficioso. La sociedad, se utiliza este tipo de lenguaje porque la sociedad desconoce que hay prisión preventiva oficiosa y la modalidad o la vertiente de la justificada para la sociedad es una prisión, para la sociedad es cárcel. Entonces, el legislador habla de delitos graves, pero no hay un catálogo de delitos graves. Cuando pone delito de alto impacto, pues tengo que remitirme necesariamente a los supuestos del artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo. Entonces, aquí, fíjense, me dice, bueno, es que va a quedar a consideración del Ministerio Público cuando se vaya a solicitar este tema de localización en tiempo real o cuando incluso se pueda pedir a todas las empresas en materia de telecomunicaciones, concesionarios o proveedores de servicios en materia de telecomunicaciones, la localización geográfica de una persona en tiempo real o los datos conservados. Se trata de dos actos totalmente distintos. Si yo ahorita quisiera saber en dónde se encuentra cualquiera de ustedes, bueno, yo podría acceder a su localización geográfica en tiempo real, me va a dar a un aproximado de acuerdo a las antenas satelitales que se encuentren en el lugar en donde ustedes se han estado conectando durante cierto parámetro de tiempo. En el caso de los datos conservados, es nuestra información que conservan todas las empresas concesionarias. Acuérdense que a partir de la aprobación del tema de CURP biométrico, todas las empresas concesionarias, todos los proveedores de servicios en materia de telecomunicación, para poder venderte un dispositivo electrónico, un chip, tienen que registrar el nombre de la persona con su CURP biométrico
de quien va a hacer uso de ese chip, de quien va a hacer uso de ese dispositivo electrónico. Si tú vas el día de hoy, por ejemplo, a la tienda Telcel y vas a comprarte un teléfono celular, para poder venderlo, estos concesionarios, estos proveedores de servicios, te van a preguntar cuáles son tus datos y ese número, ese dispositivo electrónico con el email va a quedar registrado para la persona Juan Sánchez. En ese instante, entonces, el proveedor se compromete, conforme a la ley en materia de telecomunicaciones, a que si el Ministerio Público requiere, en su caso, la entrega de esos datos conservados, el Ministerio Público tendrá que requerirle a este proveedor o a este concesionario y este proveedor o concesionario tendrá que remitir estos datos conservados. Ojo, porque anteriormente, estos datos conservados solamente los podía requerir un juez de control a nivel federal. Actualmente, con la propuesta de reforma para tratar de homologarla al tema de la ley en materia de telecomunicaciones, se propone que sea por parte del Ministerio Público cuando se justifique la necesidad urgente de poder acceder a la localización geográfica de la persona o poder acceder a estos datos de tipo conservado. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando se encuentra en riesgo la integridad de la persona, la vida de la persona, cuando corra riesgo el objeto del delito, o se trate de delitos graves o de alto impacto, cuando existan elementos que indiquen la posible evasión de la justicia por parte de la persona investigada. Dirían ustedes, bueno, pero es que eso está genial, Nancy, porque eso va a garantizar entonces que no se genere impunidad absolutamente para ninguna persona, pero eso es arma de doble filo. Esto representa arma de doble filo, ¿sale? El control judicial se garantizará mediante la obligación de informar a la autoridad competente dentro de un plazo máximo de 48 horas, localización geográfica y tiempo real y entrega de datos conservados. O sea, una vez que el Ministerio Público excepcionalmente haya requerido esta localización geográfica, o haya requerido a la concesionaria o a la empresa en materia de telecomunicaciones la remisión de datos conservados de Juan Pérez Sánchez del dispositivo electrónico con número de email tal, con número telefónico tal, en ese momento el Ministerio Público, una vez que se los hayan remitido, tiene que acudir con el juez de control para que el juez de control realice control judicial posterior. O sea, el riesgo es aquí que yo puedo ser, yo voy a ser más bien amo y señor. O sea, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Que excepcionalmente voy directo con la empresa concesionaria, con el proveedor de servicios en materia de telecomunicaciones, para efecto de que me envíe, me conserve, me dé la localización geográfica de Juan Pérez Sánchez, me envíe los datos conservados. Entonces, una vez que me los haya remitido, ahora sí, dentro de las 48 horas siguientes acudo con el juez de control, pero va a ser un control posterior a que ya se haya ejecutado el acto de investigación consistente en esta localización geográfica o consistente en la remisión de estos datos de tipo conservados, ¿sale? Y bueno, dentro de lo rescatable, todo lo demás es tema del lenguaje incluyente. Les decía yo que es mucho el tema del lenguaje incluyente. Y bueno, pues aquí algo que no quedó claro, porque incluso la misma reforma al Poder Judicial, pues de momento, acuérdense ustedes que cuando se estaba debatiendo en septiembre, cuando se estaba debatiendo este tema de la reforma al Poder Judicial, pues de repente se incorporó por ahí como propuesta el tema de la inclusión de los jueces sin rostro. Aquí es bien importante tomar en consideración que hablar de jueces sin rostro es un tema con el que nos vamos a meter otra vez en cuestiones de inconvencionalidad de la figura. Ya hay una sentencia en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Perú en los tiempos de Fujimori, cuando las personas pues eran detenidas por representar un obstáculo a el poder que representaba Fujimori, se les llevaban juicios, principalmente reporteros y contendientes políticos en los tiempos de la dictadura de Fujimori, y se les llevaba a juicio. En Perú se creó la figura de jueces sin rostro, varios de estas personas fueron procesadas y enjuiciadas a través de la figura de jueces sin rostro. Hay sentencias de la Corte Interamericana que prohíben la figura de los jueces sin rostro porque rompe con la inmediación
porque rompe con ese principio de publicidad al que tiene acceso cualquier persona que va a ser sometida a proceso, específicamente cuando va a ser sometida a juicio. Entonces, esta reforma que se incorpora, pues tiene que ver con el tema de los delitos de delincuencia organizada. O sea, si bien la exposición me dice, mira, pero tampoco te espantes, porque no va a ser para todos los casos. O sea, solamente vamos a incorporar las personas juzgadoras bajo la figura de jueces sin rostro cuando se trate de los delitos de delincuencia organizada. Solamente van a intervenir los jueces sin rostro en los delitos de delincuencia organizada, ¿no? Bueno, pues es genial si estuviéramos hablando de un país en donde la Fiscalía General de la República es una fiscalía que obra totalmente de manera objetiva, en donde realmente hace valer su autonomía y que no se fabrican casos y que no se presentan casos bajo este tema de delincuencia organizada, delitos cometidos en contra de la seguridad de la nación, y así se llevan a proceso. Pero incluso aunque me llevaras a proceso de manera objetiva, siempre atendiendo a los parámetros de la ley, el ser juzgado por un juez que no voy a ver, que no voy a conocer, que no se puede identificar durante mi juzgamiento, vulnera mis derechos fundamentales. Y esto ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo insisto, cuando se estaba debatiendo el tema de la reforma al Poder Judicial, de repente alguien dijo, bueno, pero a ver, si los vamos a someter a proceso de elección, si entonces sus rostros van a aparecer en campañas que se van a realizar a través de medios digitales, si sus nombres van a aparecer en las boletas electorales, si las personas que hayan resultado ganadoras electas van a aparecer entregándoles personalmente alguna boleta de que resultaron electas en esas contiendas electorales, entonces es evidente que todos van a saber quién fue el candidato Juan Pérez, quién fue el candidato Pedro López. Bueno, pues para evitar que estos jueces que van a juzgar a las personas que vengan por delitos de delincuencia organizada pudieran, en este caso, pues encontrarse en estas condiciones de ponerlos en riesgo por su propia labor jurisdiccional, alguien levantó la mano y dijo, ¿y por qué no ponemos la figura de jueces sin rostro? ¿No? Y así quedó. Así quedó, acuérdense de esa muy mala noche en la que se sometió a votación esta iniciativa de reforma. Los últimos ajustes se hicieron para incluir la figura de los jueces sin rostro. Sí, la exposición de motivos nuevamente en el afán populista nos viene a decir, bueno, mira, te voy a hablar con resultados. Y aquí vienen los resultados. Incluso se utilizan encuestas. Dice, la Asociación México Evalúa 2024 ha analizado los tipos de agresiones y amenazas recibidas por las personas juzgadoras, destacando amenazas de lesiones, 22%, amenazas de homicidio, 12%, amenazas de causar daño a sus familiares, 11%, y extorsión, 11%, entre otras. Los ataques a la integridad del personal judicial en México, página 34, es el documento en el que se basan. Entonces dice, en ese sentido, la iniciativa pretende garantizar que el ejercicio de las personas juzgadoras se brinde con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética. El cambio que propone es relevante, necesario y sistemático con el artículo 20, apartado A, fracción 10 de la Constitución Federal y con los artículos 22 bis y 22 ter adicionados al Código Nacional de Procedimientos Penales, que describen la naturaleza, supuestos y elementos objetivos de las medidas al tratarse de delitos de delincuencia organizada. En esa tesitura, la iniciativa adiciona a la ley el artículo 34 bis dentro del capítulo 8 denominado de la protección de las personas, que contiene la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, que podrá solicitar el órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación a efecto de generar certeza a las partes procesales, así como coherencia y sistematicidad conforme a lo previsto en la Constitución Federal en materia del Poder Judicial. Y bueno, pues aquí es donde se habla de que para efecto de la seguridad de los órganos jurisdiccionales, bueno, pues se pretende solo para los delitos de delincuencia organizada incorporar esta figura de los jueces sin rostros. Y bueno, y aquí ya vienen los artículos, son, insisto, pues varios de los artículos del Código Nacional. Se cambia el Consejo de la Judicatura, se habla ya de persona juzgadora, la persona titular del Ministerio Público, ya no se habla del Ministerio Público porque hablaba en un lenguaje masculino, entonces como es lenguaje incluyente, ahora se habla de la persona titular, ¿no?
los órganos de administración de los poderes judiciales a cargo de los tribunales de disciplina judicial. Y me voy a ir al artículo 94 por cuanto hace a la aclaración de los plazos. Déjenle, no. Pero todos estos artículos son sobre el tema del lenguaje incluyente, pero me voy a ir al artículo 94, que es el tema de los plazos. Aquí son las notificaciones que ya comentaba yo, que bueno, se incorpora que se realicen a través de estos medios electrónicos y que se deje certeza. Y aquí va el plazo del artículo 94. Bueno, me dice, Amiga, perdón, no se computarán, escucho, se va, como que va desfasado lo que vas pasando ahorita, se estamos viendo ley contra la delincuencia organizada, o no sé si así lo tiene ajá, planeado. no voy en la foja 77. Y aquí tenemos que vas en la foja mucho antes, de apenas dice ley contra la delincuencia organizada. Bueno, en la foja 77 es la reforma al artículo 94. Igual, a lo mejor es un tema ahí de la plataforma. En la foja 94, lo que se reforma tiene que ver con los plazos y aquí dice, ¿no? Dice, a ver, dice lo que se suma. Cuando este código no señale para la práctica de algún acto procedimental, se entenderá que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. O sea, si el código en alguno de los actos procedimentales no señala un plazo en específico, el plazo general para la realización del acto procedimental se entenderá en 5 días siguientes, que debe de entenderse como días hábiles, porque son los días que establece este artículo 94, es decir, solamente se van a computar los días hábiles, no sábado, domingo, no días que en su caso pues estén declarados como inhábiles, y solo en los supuestos en los que encuentren ustedes algún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que no contemple ahí algún tema de plazo en específico para la realización de algún acto procedimental, se va a entender entonces el tema de 5 días siguientes contados a partir de que surte efectos la notificación, la determinación, la resolución que su caso se emitiera y que fuese materia de impugnación. Entonces, ojo ahí con esa parte. Se entiende, se suma a este artículo 94 un último párrafo que dice, cuando este código no señale para la práctica de algún acto procedimental, se entenderá que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. No sé, Manuelito, si ya vamos así como que a la par en la No, transmisión. aún no. Es que aquí y en la transmisión igual se está viendo ley federal contra la delincuencia organizada. A ver, mira, voy a volver a compartir. Sí, a ver, sí, por favor. Dame chance, a ver si me deja volver a compartir. Ya tú me dices si ya se ve. Ajá, ahorita ¿Se ve? no, aún dice, ahí ya se ve, pero no sé si tú alcanzas a ver, dice artículo 105 sujetos del proceso. Ajá. O sea, aquí este es el párrafo que se adiciona al artículo 94. Cuando este código no señale para la práctica de algún acto procedimental, se entenderá que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes. Solamente un tema aclarativo. Hay artículos del Código Nacional que no establecen un plazo, dice, mira, no nos vamos a hacer bolas. Entonces, cuando el código no te precise un plazo en específico, el plazo general para la realización del acto debe de tenerse como un plazo no superior a 5 días, ¿sale? Que es aquí nada más lo que se adiciona. Este párrafo no forma parte del artículo 94 en el código, en el cómo lo tenemos ahorita. Es la iniciativa de reforma, ¿sale? No sé si Manuel ya se ve Sí, ya se ve, como tal. ya se está viendo, ya está, ¿Ya? ya. Ok. Y luego me voy a ir al tema del artículo 146.
que tiene que ver con los supuestos de detención en flagrancia. Lo que hace el código ahora con la iniciativa de reforma es dividir esos supuestos de detención en flagrancia. Déjenme avanzar hasta mi 146 y ahorita me dicen si ya se ve, ¿vale? O sea, todo lo demás es solamente lenguaje incluyente, por así decirlo. Pero déjenme avanzar hasta el 146, que tiene que ver con los supuestos de detención en flagrancia. Ya nos vamos a ir a los supuestos del 252 y los casos excepcionales que ahí se mencionan. Voy. No es que es la versión que como tal se presentó en el Senado. Entonces, está pesada, son casi 600, son más bien 615 fojas que conforman esta iniciativa de reforma. Pero insisto, o sea, en la gran mayoría son solamente tema de lenguaje inclusivo, se cambia persona imputada, persona víctima, persona juzgadora. Y voy a mi 140. Lo que también, como está muy pesado, pues se va cargando poco a poquito. Y ese es el 3. Ya estoy casi llegando a mi 146. Voy. Listo, acá está. Bueno, ya se ve en pantalla mi 146, Manuel. No, todavía no. Vamos aquí, íbamos en el 110 ahorita. A ver, si no, lo vuelvo a quitar y lo voy a volver a transmitir. Es que, insisto, está muy pesado El el archivo, documento, ¿no? son 615 hojas, entonces está un poquito pesado para correr rápido. Pero me avisa si ya se ve. Mm, ¿Listo? sí, ahí sí ya. Cuando la persona, ahí es, ¿Ya? sí, Ok, bueno. Este es el artículo 146, son los supuestos de detención en flagrancia. Y quiero precisar que, bueno, actualmente para el tema del 146 se entiende que existe detención en flagrancia cuando la persona es detenida en el momento mismo de la comisión del hecho o cuando es detenida inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo. ¿Qué pasa actualmente cuando hablamos de la detención inmediatamente después? Bueno, me dice el Código Nacional para la detención inmediatamente después, vamos a utilizar dos supuestos. El inciso A, que tiene que ver con que la persona haya sido sorprendida materialmente en el momento de la comisión del hecho, pero no pudo ser detenida en ese instante, por lo que se va a iniciar una persecución material e ininterrumpida respecto de esa persona. En el inciso B me dice, para que exista detención en flagrancia inmediatamente después, la persona tuvo que haber sido detenida por señalamiento directo de la víctima u ofendido, porque lo haya señalado algún testigo presencial, porque lo haya señalado alguna persona que participó con él en la comisión del hecho delictivo. Y que exista en el momento de la detención, se le haya encontrado el objeto, producto o instrumento del hecho delictivo, o que existan indicios que hagan presumir que la persona cometió o participó en la comisión del hecho delictivo. Para este supuesto del inciso B, me exige actualmente el 146 del Código Nacional que deben de existir actos de búsqueda y localización de tipo ininterrumpidos. Bueno, ¿qué es lo que se propone reformar? Aquí me va a separar los supuestos de detención en flagrancia que contempla el artículo 146 en su inciso B. Me va a tener primer supuesto de detención en flagrancia para la detención inmediatamente después, que es el hecho de que la persona sea sorprendida materialmente, se queda como tal. Segundo supuesto, detención en flagrancia cuando la persona sea señalada. Bueno, aquí viene. Podrá ser detenido en flagrancia inmediatamente después cuando la persona es señalada por la víctima o persona ofendida, alguna persona o testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Entonces, el primer supuesto, voy a dejarlo así, en el inciso B de la fracción segunda del artículo 146 será que existe un señalamiento. Es decir, si
Por ejemplo, van a detener a Juan Pérez, basta con que yo víctima diga, es ese muchacho, Juan Pérez es la persona que me robó, es una persona de aproximadamente tantos metros de estatura, es una persona que venía portando una sudadera negra con la leyenda tal, traía una gorra de tal color, venía vestido con unos jeans azules y unos tenis Converse, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay? Un señalamiento directo. Si el policía, momentos posteriores a este señalamiento, le da alcance a una persona que viste jeans, que viste sudadera negra, que viste una gorra que tiene tenis Converse, pues entonces esa persona va a ser detenida porque hubo un señalamiento, bastó el mero señalamiento de la víctima, de la persona ofendida, de alguna persona testigo presencial de los hechos o de quien hubiera intervenido con ella en la comisión de la conducta delictiva. Y ya no le voy a pedir más, solo el señalamiento va a dar posibilidad de que la persona pueda ser detenida en flagrancia, ¿sale? Y luego me dice, crea un inciso C, también va a existir detención en flagrancia inmediatamente después, cuando la persona, ya con independencia del señalamiento, porque el señalamiento ya es un supuesto por sí solo, entonces va a existir detención en flagrancia cuando la persona tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Entonces, tengo tres supuestos de detención en flagrancia inmediatamente después con la iniciativa de reforma. Cuando la persona es sorprendida materialmente, se queda como estaba. Cuando la persona es señalada o cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir que fundadamente intervino en la comisión de ese hecho delictivo. Y luego me dice que aumenta. La persecución, búsqueda y localización se podrá realizar a través de herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de videovigilancia, monitoreo satelital o cualquier otro mecanismo similar que permita identificar y dar seguimiento en tiempo real a la persona y su ubicación en el lugar en el que se encuentre. Actualmente me dice el artículo 146 y existan actos de búsqueda y localización ininterrumpidos. Eso se va a quedar. Lo que me va a aumentar es que para efecto de esa persecución material e ininterrumpida, para efecto de los actos de búsqueda y localización, se puede entender que la persecución, que la búsqueda y que la localización se pudo realizar a través de herramientas tecnológicas, incluyendo los sistemas de videovigilancia, monitoreo satelital o cualquier otro mecanismo similar que permite identificar y dar seguimiento en tiempo real a la persona y su ubicación en el lugar en el que se encuentra. Bueno, aquí tiene una razón de ser, esto en la práctica ya lo veníamos haciendo, esto en la práctica ya se hacía, se le dio seguimiento a través del C4, se le dio seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, si el teléfono celular que fue robado, si el vehículo que fue robado tenía este monitoreo a través del sistema de localización satelital, pues entonces se proporcionaba la información, se ubicaba que el vehículo en este momento estaba siguiendo la ruta sobre viaducto a la altura de, y entonces se compartía en ese momento la información para metros adelante de donde se localizó el último rastreo del vehículo, informar en todo caso al Ministerio Público para que se echara mano de todas las autoridades que pudieran darle persecución a esa persona. Entonces, aquí lo único que se hace es aclarar, ¿no? Esta parte no me preocupa el cómo en caso de que esta iniciativa llegue a pasar en los términos que está, y muy seguramente va a ser así, porque pues no hay el tema de oposición para poder debatir jurídicamente lo que implicaría específicamente en este tema del 146, la reforma para establecer que por detención en flagrancia se va a entender que la persona es detenida inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo con el señalamiento. O sea, anteriormente fortalecíamos señalamiento más la localización del objeto, producto o instrumento del hecho delictivo. O si no le pudiste localizar el objeto o producto, existan indicios que hagan presumir que la persona cometió o participó en el hecho delictivo. Ahora me lo está separando. Me dice, es detención en flagrancia inmediatamente después por señalamiento de la víctima, señalamiento del testigo presencial en el hecho o señalamiento de alguna persona que con él haya participado o haya cometido el hecho delictivo. Detención en flagrancia inmediatamente después, cuando le localices el objeto, producto o instrumento del hecho delictivo, o existan indicios que hagan presumir
que la persona cometió o participó en el hecho delictivo. Evidentemente suena maravilloso si es que no tuviéramos por ahí destrezas indebidas de nuestros elementos de la policía. De ahí, de repente se me ocurrió sembrarle, ¿no? X objeto, X producto, X instrumento del hecho delictivo. Entonces ya ni tan siquiera va a ser necesario el tema de asegurarme que la persona es la señalada, porque el señalamiento es un supuesto bajo el cual se va a detener en flagrancia. O me lo señalas o le localizamos el objeto producto o en su caso de no localizarle el objeto producto, existen indicios que hacen presumir que la persona cometió o participó en la comisión del hecho delictivo. El tema de que se adicione que la persecución, la búsqueda y localización se podrá realizar a través de herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de videovigilancia, monitoreo satelital o cualquier otro mecanismo similar que me permite identificar y dar seguimiento en tiempo real a la persona y su ubicación en el lugar en el que se encuentra, bueno, pues no es trascendental porque generalmente pues así se fortalecía este tema de dar persecución a la persona, actos de búsqueda y localización. Los policías señalaban en su informe policial homologado, los policías señalaban en su entrevista que se rendía ante el Ministerio Público cuando realizaban la puesta a disposición, pues que habían dado con la persona a través del monitoreo que se había realizado mediante las cámaras del C4, a partir de que la víctima el día tal a las tales horas había dado conocimiento del hecho mediante el 911, por ejemplo, que había apretado el botoncito que se encontraba en el poste tal ubicado sobre tal lugar. Entonces ya este tema de utilizar estos sistemas tecnológicos, pues ya de alguna manera se entendía porque así se sostenían esos actos de búsqueda y persecución por parte de los policías, ¿no? Lo que me preocupa un poquito es el tema de cómo se separó la circunstancia de la detención en flagrancia, ¿sale? Entonces, ese es un supuesto. Me voy a ir al 252 del Código Nacional, que tiene que ver con los actos de investigación que ahora se van a realizar. Esto sí está un poquito delicado el manejo en caso de que esto pase de esta manera, porque pues son actos de investigación que ahora se podrán ejecutar y posterior a haberse ejecutado, se podrá acudir con el juez de control a que verifique la forma en la que se ejecutó ese acto. Creo que de igual manera voy a volver a compartir para que se vea. Ok, bueno, aquí está el 252, ¿sale? Dice actos de investigación que requieren autorización previa de la persona juzgadora de control. Entonces me dice, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa de la persona juzgadora, lenguaje incluyente, de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Fracción de la 1 a la 3, que es en este caso, ay, por acá ya tienen el código, a ver, ahorita les digo cuáles son estos. De la fracción 1 a la 3, que van a quedar, en su caso, intocados. Ahorita les digo, voy a poner aquí mi 252 en mi código digital, que son los que van a quedar La intocados. exhumación Mande. de, la exhumación de cadáveres es la Exhumación de cadáveres, órdenes de cateo y la orden, intervención de orden de comunicaciones privadas y correspondencias. ¿Sale? exactamente. ¿Cuál es el que sí sufre cambios? 4. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o persona ofendida, se niega a proporcionar la misma. Y ojo aquí, la persona juzgadora, este es el que se adiciona, la persona juzgadora de control autorizará o negará los actos de investigación a que se refiere este artículo de manera inmediata en un plazo que no podrá exceder de las 6 horas a partir de su solicitud. Se establecen plazos. Acuérdense que si la justificación fue que este tipo de actos se necesitan para poder hacerle frente de una manera objetiva a la investigación en delitos que ponen en peligro la vida, la libertad de las personas, en delitos de alto impacto, en los que mal llamó el legislador delitos graves, bueno, pues entonces el juez, una vez que se realiza la solicitud por cualquier medio, siempre y cuando quede constancia fidedigna de que se realizó la solicitud al juez de control, el juez tiene máximo 6 horas para atender la solicitud del Ministerio Público. Y el atender la solicitud implica resolverle o te concedo o te niego el acto de investigación.
Cuando existe un peligro inminente para la vida, integridad o libertad de una persona, riesgo de la pérdida o alteración de pruebas esenciales para la investigación. Para ello, podrá usar todos los medios electrónicos al alcance y dejando constancia de ello en autos. Luego, otro párrafo que se adiciona. Sin perjuicio de lo anterior y de manera excepcional, tratándose de delitos de prisión preventiva, oficiosa, cuando existe un peligro inminente para la vida, integridad o libertad de una persona, o riesgo de pérdida o alteración de pruebas esenciales para la investigación y por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no puede ocurrir ante la autoridad judicial, la persona titular de la fiscalía o persona servidora pública en quien se delegue la facultad podrá ordenar la ejecución de estos actos de investigación sin autorización previa de la persona juzgadora de control, siempre que no se trate de los previstos en las fracciones 1 a 3 bajo su estricta responsabilidad. La persona agente del Ministerio Público Ejecutante deberá informar a la persona juzgadora de control dentro de un plazo máximo de 48 horas posteriores a su ejecución a fin de que valide la medida. Si la persona juzgadora de control no ratifica la actuación, los elementos obtenidos no podrán ser utilizados en el procedimiento penal. Si la persona titular del Ministerio Público, la persona servidora pública en quien se haya delegado la facultad, ordena o ejecuta los actos de investigación previstos en este artículo sin autorización judicial previa, fuera de los supuestos establecidos en el mismo, será sancionada conforme a la ley que corresponda. Fíjense, aquí sí me parece un tema complicadísimo, es un tema grave. Me dicen, mira, fuera de lo que tiene que ver con exhumación, fuera de lo que tiene que ver con el acto de investigación, orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, el Ministerio Público de mutuo propio, justificando que se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. O sea, eso quiere decir, primer mensaje claro, no voy a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Segundo mensaje claro, cada que a mí se me ocurra, puedo presentar una reforma para modificar el artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo y aumentar supuestos de prisión preventiva oficiosa. Tercer punto, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, ya está justificado como los supuestos delitos de alto impacto. ¿Quiénes van a venir aquí? Pues va a venir aquí el delito de naturaleza sexual cometido en agravio de niño, niña, adolescente. ¿Qué va a venir aquí? El delito de desaparición forzada, el delito de extorsión, que ya es de prisión preventiva de carácter oficioso, robo de hidrocarburos, los delitos electorales, los delitos en materia de corrupción. Entonces, aquí es como si de repente esta iniciativa, si pasa en esos términos, me estuviera regresando a ese sistema de justicia penal tradicional, en donde el MP decía, esto sí, esto se hace así y así vamos a llegar. Ahora, dice, bueno, una vez que el Ministerio Público ya justificó, porque de esto sí tiene que tener conocimiento el superior jerárquico del Ministerio Público, pero fíjense lo complejo, me dice. Uno, ¿cuándo podrá ser excepcional? Cuando se trate de delito de prisión preventiva de carácter oficioso, cuando se justifique que por razón de la hora, lugar o circunstancia no se pudo acudir con el órgano jurisdiccional para que te autorizara el acto de investigación con control. Luego, entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Va a ejecutar excepcionalmente el acto de investigación. Una vez ejecutado, sin control, ahora lo va a someter a un control posterior ante el juez de control. Dentro de las 48 horas siguientes tendrá que acudir el Ministerio Público a notificarle por cualquier medio que se llevó a cabo un acto de investigación, cualquiera de los previstos a partir de la fracción tercera en el artículo 252, que es, perdón, a partir de la fracción 4, que es la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima, se niegue a proporcionar la misma. Entonces, puede ser que yo tenga a la persona investigada, detenida, retenida ante el Ministerio Público, que ahí se justifique que se trata de un delito de prisión preventiva de carácter oficioso, como lo es el tema de delito sexual cometido en agravio de niño ni adolescente, que se justifique que yo no pude acudir con el juez de control en razón de la hora, lugar o circunstancia,
y que era necesario el acto de investigación ejecutado en ese mismo momento y no me podía esperar ese máximo de 6 horas que tiene el juez de control para poder resolverme sobre la negativa o concesión del acto de investigación. Por eso es que lo ejecuté. ¿Quién sí supo? Pues mi superior jerárquico. Y una vez ejecutado el acto de investigación, en este supuesto excepcional, tuve que acudir con el juez de control a requerirle un control posterior, pero ese control posterior va a recaer sobre la forma en la que se ejecutó el acto. ¿Sale? Y luego, ¿qué otro tipo de acto de investigación puedo realizar bajo este supuesto excepcional? El reconocimiento o examen físico de una persona cuando ésta se niega a ser examinada. Y obviamente las demás que señalen las leyes. Bueno, aquí tendría que irme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Entonces, estos actos de investigación yo los puedo realizar ya sin un control previo. Sí va a haber un control, pero el control va a ser posterior. Una vez ejecutado el acto, tengo 48 horas para acudir con el juez de control y requerirle un control posterior. Si el juez de control en ese control posterior determina que el acto de investigación se llevó sin haberse, se llevó ejecutándose, se llevó a cabo, se ejecutó vulnerando derechos fundamentales, entonces el juez de control podrá declarar nulo ese acto de investigación, es decir, como si nunca se hubiera realizado, ¿no? Ahora, el detalle es quién va a normar la forma en la que se va a llevar a cabo el acto de investigación, porque, por ejemplo, actualmente si es una toma de muestra requiere un control previo. Entonces yo tengo que acudir con el juez de control y le tengo que decir que requiere una toma de muestra. Esa toma de muestra, ¿qué tipo de muestra es? ¿De quién se va a recabar esa toma de muestra? ¿Quiénes van a recabar la toma de muestra? ¿En qué condiciones se va a recabar la toma de muestra? ¿Y cuál es la cantidad de la muestra que se va a recabar? Si es, por ejemplo, una toma de sangre, si es, por ejemplo, una toma de saliva, si es una toma de semen, si es una toma de orina, cuál es la cantidad que se va a recabar. Ahora, yo voy a ejecutar, justificando que se trata de un delito de prisión preventiva de carácter oficioso y que por razón de la hora, lugar o circunstancia ya no pude acudir previamente con el juez de control. ¿Qué puede suceder? En el peor de los panoramas es que el juez de control, una vez que yo acude al control posterior, me diga, ¿sabes qué? Ejecutaste mal, se declara nulo el acto de investigación que realizaste por la forma en la que lo ejecutaste. Y entonces, hasta ahí llegué. Pero, ¿qué va a suceder con el restante de la toma de muestra? Porque eso no va a ser analizado por el juez de control, ¿eh? Yo puedo llegar, digo, yo sé que debería de vivir en un país en donde los ministerios públicos, las fiscalías sean entes de objetividad, se rijan bajo un principio de legalidad, pero ¿qué tal si tomé 20 milímetros de semen? Y entonces voy y le digo al juez, no, su señoría solamente fueron 5 milímetros de semen. Y a lo mejor y me declaran nulo el acto en la forma en la que lo ejecuté. Pero ¿y qué voy a hacer con los 15 milímetros restantes? Quién sabe, ¿verdad? Ojalá y no se me ocurran cosas malas con esos 15 milímetros restantes. Entonces, ese es el riesgo. Ese es uno de los riesgos que se presentan. Ahora, pues evidentemente estoy hablando de que me voy a topar con jueces imparciales, pero ya la propia iniciativa de reforma ya viene condicionada, porque me dices para delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ojalá no, pero imagínense que un juez declara por su forma de ejecución el acto de la toma de muestra como nulo. Y entonces la investigación venía sobre el fulanito X, que era padrastro del niño de iniciales XZY, y que esta persona estaba sujeta a investigación por un delito de naturaleza sexual cometido en contra del niño de iniciales XZY. ¿Qué va a suceder? Pues que muy difícilmente el juez se va a atrever a decir que se declara nulo el acto por la forma en la que se ejecutó, porque es entonces el elemento fuerte que me permitiría sustentar que fue el señor tal quien ejecutó el acto de naturaleza sexual respecto del niño de iniciales XZY. Entonces, va a ser muy complicado que un juez en el control posterior del acto de investigación te diga que se ejecutó indebidamente y que entonces declare el acto como si nunca se hubiera realizado, porque la propia iniciativa de reforma te está diciendo, no es para todas las conductas delictivas, es para los delitos de prisión preventiva de carácter oficioso. Entonces, ya desde ahí, ya hay un tema que ya pesa
por la propia naturaleza de esta figura que se está incorporando, ¿sale? Y bueno, pues el tema de los actos que tienen que ver con la localización en tiempo real y con la obtención de esta información, los datos conservados que se pueden ahora también recabar en ciertos casos por parte del Ministerio Público. Ahorita se los voy a poner. Digamos que es de lo más preocupante que ahora viene con motivo de esta reforma. Ah, bueno, y aquí se me pasaba un tema importante, miren. A ver, es que los artículos que fueron reformados o que se presentan en iniciativa de reforma, aquí voy a volver a compartirles en pantalla porque si no, no pasa rápido. Miren, este 270 me da las reglas para las tomas de muestras, cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas. Aquí también se modifica tema del lenguaje incluyente, pero aquí hay una parte interesante. Esta parte se anexa y dice, en el caso de persistencia de la negativa por parte de la persona imputada, aún mediando orden judicial y ante la imposibilidad material de obtener la muestra sin su cooperación, dicha negativa podrá ser valorada en su contra. Híjoles, escúchenlo como lo está proponiendo el legislador. En el caso de persistencia de la negativa por parte de la persona imputada, aún mediando orden judicial, o sea, ya fui con el juez de control, ya hice mi control previo, ya el juez de control me dijo, sí, ok, toma la muestra que necesitas en las condiciones en las que me dijiste, la cantidad que me dijiste. Señor imputado, se le va a realizar la toma de muestra consistente en que se obtenga de usted una muestra de tal tipo de fluido en tales condiciones. Y desde este momento lo apercibo para que una vez que este órgano jurisdiccional autorizó la toma de muestra, usted no deberá de negarse, porque en caso de que usted impida que se recabe la toma de muestra, usted no participe voluntariamente, no coopere en la obtención de la toma de muestra, la negativa para que le sea recabada la muestra que yo ya autoricé puede ser valorada en su contra. Híjoles, en la no autoincriminación, y esto no es algo que se le haya ocurrido un día al legislador, ¿eh? O sea, esto es a nivel convencional. Y el principio de no autoincriminación, ¿qué dónde lo dejamos? O entonces, ¿para qué quieres el control previo? Porque el control previo se supone que va a determinar si es necesaria la toma de muestra, si cumple con un fin constitucionalmente válido, si es proporcional y se va a determinar en qué condiciones se va a realizar la toma de muestra, para que no se te pase la mano. Pero entonces, una vez que ya está autorizada por el juez de control y el imputado presente alguna negativa, que ojo aquí, porque tendríamos entonces que regular también cuáles son las situaciones y que se describa en el acta correspondiente en qué consistió la negativa de parte del imputado. Incluso que se grabe en ese momento, que se videograbe las circunstancias, las condiciones por parte del imputado que imposibilitaron que se tomara la muestra. Porque fíjense lo grave, dice, dicha negativa podrá ser valorada en su contra. Entonces, a ver, Juan Pérez, pese a que ya el juez de control ya nos había autorizado que se recabara la toma de muestra X, su señoría se negó. El día tal que ya iba todo el equipo conformado en los términos en los que usted autorizó, el señor Juan Pérez se negó. Y entonces tome en cuenta que su negativa va a ser valorada en su contra. ¿Y qué significa que sea valorada en su contra? Pues que aquí sí, ¿no? El que nada debe, nada teme, diría mi madre. Entonces, ya ves, si se negó es porque entonces él sí violó al niño de iniciales XZY y el principio de no autoincriminación y mi presunción de inocencia en esas tres vertientes, regla de trato procesal, regla de juicio, regla de carga de la prueba. ¿En dónde queda? Ojo, porque este lenguaje que se está incorporando pues, es un lenguaje totalmente populista. Y bueno,
aquí otra de las partes que es que estos son los artículos que hacen mucho ruido en la reforma. Dice, otro que se anexa, otro párrafo, se consideran actos de identificación y no toma de muestras personales para los efectos de este artículo los registros e información derivadas de los procedimientos de identificación de personas detenidas en los términos de la legislación aplicable. Por lo tanto, no requerirán autorización judicial previa, tampoco lo requerirá la sola toma de muestras para verificar el estado de ebriedad o intoxicación en que se encuentra una persona, siempre que se efectúe mediante prueba de aire exhalado, coordinación motriz, reacción ocular o similares no invasivos. En ningún caso se ejercerá violencia sobre la persona detenida. Bueno, esto es, se incorpora lo que en la práctica ya se venía haciendo en las agencias del Ministerio Público. Llegaba la persona, médico legista, el médico legista le decía, a ver, ¿cómo se encuentra? ¿No? Y de repente el médico se acercaba y decía, tiene aliento etílico. A ver, ¿cuántos dedos ve? ¿No? A ver, colóquese de tal lado. Entonces, eso ya estaba en la práctica, digamos que se incorpora a este artículo que se propone reformar. Y voy rapidísimo al tema de la localización geográfica y los datos de carácter conservados. Entonces, miren, ojalá esta iniciativa de reforma se piense un poquito más, el legislador medite la gravedad de incorporar párrafos tan delicados como lo es esa separación de los supuestos de detención en flagrancia, del 146, el tema de los juzgadores sin rostro, bueno, que es un poco difícil porque ya está en la Constitución, así se aprobó, y bueno, pues lo que se está haciendo es darle cumplimiento a ese supuesto, ¿no? Y el tema aquí de la localización en tiempo real, el 303, vienen las partes que se establecen, es solamente para estar acorde con la ley en materia de telecomunicaciones, ya reformada. Este artículo, el 303, tiene que ver con la localización en tiempo real que ya comentábamos. Aquí lo que me dice es esta parte en la que se señala, dice excepcionalmente cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentra en riesgo el objeto del delito, existe información que la persona investigada se esté evadiendo de la acción de la justicia o se trata de hechos relacionados con los delitos de prisión preventiva oficiosa, la persona titular de la Fiscalía o persona servidora pública en quien se delegue esta facultad bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicación y contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar a la persona juzgadora de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad dentro del plazo de 48 horas, efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación, ¿no? Si el juez no ratifica la medida que se haya tomado por parte del Ministerio Público, pues entonces esa información no se puede incorporar como tal al procedimiento. Y ya nada más se hace la adecuación en tema de la ley federal en materia de telecomunicaciones y prácticamente pues son los artículos que fueron, bueno, que me preocupa en el tema de la reforma, porque todo lo demás, vuelvo a insistir, solo tiene que ver con los cambios, o sea, sí son muchas hojas, yo les decía a ustedes que son 615, son muchas, si los escuchamos así detenidamente y queremos descargar el archivo, son muchas hojas, pero tiene que ver más bien con el uso del lenguaje incluyente, con el tomar en consideración a las comunidades indígenas, diseñar esos procedimientos en donde se haga partícipe a las víctimas, a las personas imputadas que pertenezcan a una comunidad indígena o que se identifiquen como afromexicanos. Entonces, es prácticamente lo que se modifica en esta iniciativa de reforma. Ya tendríamos que ver en su caso, pues, cómo pasa la iniciativa de reforma con estos temas que estábamos comentando a grandes rasgos, ¿no? Yo me quedaría con el tema de
Creo que un punto bueno, pues, es la reforma al artículo 94. En los casos en donde el código no señale plazo, se deberá de tener un plazo de 5 días a partir de que surte efectos, la determinación, la resolución de la notificación. Y me causa ruido el artículo 146, me causa ruido el tema del 252 y el tema del 273, el tema de la obtención de comunicación en tiempo real y el tema de la conservación de datos. Bueno, pues prácticamente lo que cambia es que el Ministerio Público lo va a hacer y que el órgano jurisdiccional deberá de tener intervención a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a que se pidió, se obtuvo más bien por parte de esta empresa concesionaria o de esta empresa permisiva en temas de telecomunicaciones, se obtuvo la información que fue requerida por el agente del Ministerio Público. Quizá en donde vamos a caer en una especie de abuso es que queda a la salvedad del Ministerio Público justificar estos casos excepcionales cuando se trate de delitos de prisión preventiva de carácter oficioso, porque bueno, pues el supuesto de prisión preventiva de carácter oficioso se puede aumentar una y cuantas veces se le ocurra al constituyente, ¿no? Porque ese es el candado fuerte que tiene actualmente la Constitución y que no le veo con estas reformas, al hablar nuevamente de prisión preventiva de carácter oficioso, no le veo intención al legislador mexicano, no le veo intención al poder legislativo, al poder ejecutivo. Ya perdí creo que toda posibilidad que yo visualizaba en el poder judicial hasta antes de que se fuera esta integración de la Corte. Viene la nueva Corte, dudo mucho que se atreva a analizar ese proyecto que todavía dejó pendiente de resolverse la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat de subirse al pleno sobre el tema de la prisión preventiva de carácter oficioso y la interpretación que ella propone se dé a la prisión preventiva de carácter oficioso. No se propone que desaparezca, se propone que se interprete de una manera que dé cumplimiento a lo que establecen las convenciones y las sentencias en contra del Estado mexicano, ¿no? Eso sería con lo que yo me quedaría, Manolito. Muy bien, querida Nancy. Pues no sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo, como sea. eh, la videograbación, bueno, se va al canal de YouTube del Liceo Académico para que la podamos analizar detenidamente, ya que pues me parece que por parte de la maestra Nancy Villafán, en una manera muy concreta, ¿no? Nos ha dicho ahorita al final cuáles son las situaciones que prevalecen. A ver, vamos a dar uso de la voz, por favor, nada más seamos concretos. Adelante, abogado Israel Álvarez. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Hola noches, compañero. Israel, qué milagro. Hola, maestra. Buenas noches. Hola. Aquí escuchando su gran ponencia. Maestra, por cuanto hace a lo que refiere de la CUR biométrica, a consideración de usted, ¿no es violatoria de derechos humanos? Y si es así, ¿el amparo cree que proceda en contra de esta ley? Pues no creo, Israel. Bueno, se podrá presentar en su caso amparo, pero pues el dominio ya lo tiene, ¿no? El dominio ya lo tienen. Yo revisaba ahí el tema de la exposición de motivos, digo, se las voy a compartir con Manuel, es que está un poquito pesada, por eso no lo puede descargar en otro formato, lo descargué directamente de la página de senadores, así como llegó la iniciativa, pero en la exposición de motivos se citan ahí varios criterios que ya se venían sustentando por tribunales colegiados de circuito, sobre todo en el tema de la prueba de naturaleza ilícita, en ese tema de la toma de muestras, el reconocimiento de personas, se citan ahí algunos precedentes, todos son tesis aisladas ya se habían pronunciado previamente por tribunales colegiados de circuito. Yo, la verdad es que dudo un poquito, uno, que esta iniciativa de reforma se analice a conciencia y número dos, pues es que todo el lenguaje que se está utilizando, digo, fuera del tema del lenguaje incluyente, las justificaciones que se están haciendo son en una vertiente populista. A ver, si tú te estás quejando porque hay muchos casos de desaparición y porque no pueden ser investigados rápido, bueno, no te preocupes, ahorita lo atiendo. Y lo voy a llevar entonces a este tema de utilizar todas las herramientas con las que cuentan las fiscalías. Digo, aquí mi esperanza sería contar con fiscalías que verdaderamente sean autónomas, con fiscalías especializadas que se comporten en el procedimiento de manera objetiva, que no actúen más allá del marco de legalidad y que obviamente me garantizas que vamos a tener jueces que sean imparciales, jueces
que salvaguarden el concepto de autonomía, ¿no? Yo no quisiera decirte que estamos perdidos, pero tal parece que vamos al camino de la perdición, ¿no? Y la curviométrica, o sea, ahorita ya es un requisito. Yo estaba revisando, mi niño entra a preparatoria, y si así no salen las cosas, pues en el 2026. Entonces ya está ahorita en un curso de preparación y nos decían justo que para poder realizar el registro en cuanto salga la convocatoria el año que viene, pues hay que ir ya al RENAPO a tramitar el CUR biométrico. Si no, no vas a poder subir información y no va a obtener un lugar, por lo menos en la convocatoria, ¿no? Y como él es adolescente, para que él pueda tramitar su CUR biométrico, pues sus progenitores tienen que tramitar su CUR biométrico. Entonces, imagínate, o sea, ahorita ya, sin querer queriendo, pues ya es obligatorio, ¿no? Porque después de noviembre de 2025, todos los trámites que tú quieras hacer, pues van a ser por medio del CUR biométrico. ¿Qué datos biométricos se te van a tomar? Tus huellitas dactilares, tu iris y obviamente la voz, porque está justificado, el uso del CUR biométrico está justificado para la localización de los ausentes, no localizados y desaparecidos. Está justificado en los delitos de extorsión, está justificado en los delitos de secuestro. Entonces, esa fue la justificación de por qué, pues, se reformó esta ley para poder incorporar la figura del CUR biométrico. Entonces, y el tema de la geolocalización en tiempo real y el tema de los datos conservados, pues sí tenía su chiste. Bueno, yo trabajé varios asuntos en tema de datos conservados y sí tenía su chiste, desde cómo tenías que integrar la petición ante el juez a nivel federal para que el juez federal, a mí sí me tocó, yo les puedo decir por lo menos dos casos en donde el juez federal regresó la solicitud del Ministerio Público, no concedió en ese momento la entrega de datos conservados al permisionario que estaba siendo requerido para que se corrigiera la solicitud y se volviera a realizar la petición en orden, cumpliendo los requisitos que establecía el código, para que en su caso pues se pudiera justificar la necesidad del acto de molestia, ¿no? O sea, hoy es un acto en donde el MP pues podrá justificar excepcionalmente que ya después vas con el juez. Aquí lo que me hace mucho ruido es el tema, por ejemplo, en la toma de muestras, si ya el juez incluso autorizó previamente y el imputado se resiste a esa toma de muestra, la negativa va a ser entendida en su contra, pero no dice el alcance de esa negativa. Entonces tendrían que venir criterios de tribunales colegiados, tendría que venir incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento a decirme el alcance de la negativa para que no choque con ese principio de no autoincriminación. Pero pues veremos, dijo el ciego, ¿no? Correcto. A ver, Israel, ¿sí? ¿Algo más que opinar? Sí, considero a lo que usted está refiriendo, maestra, todo el monopolio se lo están dejando al Ejecutivo, es decir, a la sede ministerial. Y ahora entonces, si el imputado, acusado o sentenciado no quiere declarar, quiere decir que también lo van a utilizar en su contra al negarse de tomar las Es muestras. que es el Bueno, alcance. entonces el juez va a decir, ¿no quieres que te tomen las muestras? ¿No quieres declarar? Eres culpable. No hay más. La presunción de inocencia la van a pasar por el arco del triunfo. Es muy complicado y de verdad que ay, hasta da miedo, pero bueno, hay que echarle para adelante. Un Pues saludo, es que maestra, fuerte tenemos que, abrazo. ¿no? Israel, yo creo que Sí. aquí lo que nos queda, y yo he insistido mucho con Manuel, es el litigio estratégico. O sea, entrarle con todo al litigio estratégico, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a citar las tesis o la jurisprudencia, pero eso es solamente el resultado. El tema argumentativo proviene de los amparos directos en vía de revisión, el amparo en vía de revisión, los criterios que se sustentaron de manera contradictoria. Incluso, pues es lo que hemos venido trabajando Manuel y yo, es el tema de agarrar los párrafos, ¿no? Y señalar ese enfoque argumentativo del por qué se llegó hasta ese resultado. Y nos quedamos cortísimos en ese tema. Hace poco tenía por ahí un choque con alguien que es muy reconocido también en el medio sobre la tesis que salió en materia de los derechos de la víctima, que no se igualaban a el derecho de la víctima a ser asesorada materialmente, no se igualaba al derecho del imputado
abocado a una defensa material y que en consecuencia una deficiencia en la asesoría jurídica material de la víctima no podía traer como consecuencia una reposición del procedimiento, ¿no? Y él me alegaba que esa tesis estaba mal. Yo le decía, pero ya leíste el amparo 1211 diagonal 2020. Ah, pero que aquí dice que, y entonces veníamos caminando en el sentido que, y mira ahora con lo que sale, ¿no? Y me decía, y todavía no es la Corte del Bienestar. Y yo, pero es que lee el precedente. O sea, si leemos el precedente vamos a entender el por qué se razonó de esa manera. El título es impactante, pero si leemos el precedente vamos a entender el por qué se razonó de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que no hacemos muchos abogados? Y eso, y contados, ¿eh? Los que buscan en el Semanario Judicial de la Federación. La mayoría, yo veo en grupos, por ejemplo, que, oye, no tienes un formato de un beneficio preliberacional, no tienes un formato de un amparo contra prisión preventiva oficiosa, y pum, ya no queremos ni tan siquiera esforzarnos en redactar un amparo, porque no leemos los precedentes, ¿no? Entonces, si vienen cosas quizá malas, ¿no? O sea, si yo tuviera aquí el caldero, yo te diría que quizá vienen cosas muy malas, Israel. Pero esto ya está, pues, en este momento ya está, y toca trabajar con esto. Ya en su momento, yo te juro que cuando se aprobó la reforma yo lloré, ¿no? Y le consta a Manuel. Me dio una crisis existencial horrible, pero bueno, ya está, ya llegó, que sigue. Pues si no me voy a mover para qué lado porque no es lo mío, pues entonces tengo que ponerme a estudiar. Y ya que a lo mejor se me va a cerrar la puerta en un juzgado de distrito, me van a cerrar la puerta en mi nariz en un colegiado, la corte me va a cerrar la puerta, pero ¿qué sigue? Pues voy a tener que llegar al litigio estratégico. ¿Y cómo? Pues a lo mejor ya entre más asuntos lleguen al litigio estratégico. Yo por ahí lo comentaba con una jueza conocida por ambos, Manuel, que le decía, mientras no nos roben el artículo 1 de la Constitución, Mm. tenemos mucho que hacer, ¿no? Por allá. Entonces, sí, a mí me hace mucho ruido todo esto que viene. ¿Qué sigue? Pues ahora dar lata, generando esos casos que por lo menos van a costar trabajo resolverse, ¿no? Hay un juez que estimo mucho porque hemos coincidido en muchos puntos de vista y sobre todo lo que ha venido sucediendo, es un juez del Estado de México. ¿Y qué sigue? Pues hacer ruido. ¿Cómo? Pues jurídicamente con lo que sabemos hacer. Entonces, a darle. Ahora toca darle lata a los que van a llegar y que van a tener que resolver sobre de estos temas. Miren, ahorita es una iniciativa, digo, yo le he puesto que no va a haber mucho cambio en la iniciativa porque no hay cómo razonarle, ¿no? Por ahí decía una legisladora, "Ah, pues es que 615 fojas bien fácil, nomás los meto a ChatGPT y ya ahorita me hace el resumen". Es que no es así, o sea, este párrafo que yo señalaba de este artículo 273 que dice que entonces la negativa se va a entender en su contra, bueno, dime cuál es el alcance de entenderla en su contra. Porque a lo mejor me dice, pues sí, claro, porque se va a dar por cierto, ¿no? O con un lenguaje coloquial que yo utilice, como me dice mi madre, pues el que nada debe, nada teme. Pues sí, pero estás hablando de un choque entre un principio, que es la no autoincriminación, la presunción de inocencia, con esta interpretación que viene en el 273 en la iniciativa de reforma. Entonces tendríamos que ver el alcance de, y eso no me lo va a decir ChatGPT. Entonces ahí toca hacer ese ruido, Israel, ¿vale? Y maestra, muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos. No, me encanta saludarte, Israel. Un abrazote. Igualmente, Ojalá, igualmente. ojalá regrese acá con nosotros a clases. No, Ya no nos quieres vamos a estar Sí, siempre estoy esperando. presente, siempre estoy Bueno, presente, doctor. No, es que luego no prendo la cámara, pero estoy presente aquí a la orden. bueno, gracias, abogado Israel. Un gusto saludarte. Bueno, a ver, voy con el maestro Félix. A ver, maestro Félix, te paso el uso de la voz. Y también por aquí está Luis Vicente García. Ahorita le paso el uso de la voz, ¿eh? Vamos ahorita. Adelante, mi querido maestro Félix. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo creo que ya mucho de lo que iba primero a poner como premisa ya lo comentó la maestra. Es cierto, vaya, el pan de cada día de nosotros es en qué bloque de jueces nos encontramos cuando atendemos un asunto. Estamos en
jueces pro fiscalía o estamos en jueces pro garantías. Y ahí es donde, como usted dice, híjole, pues ahora, ¿por dónde le doy? Ahora, por otro lado, y yo creo que todos hemos estado tanto en la parte de asesoría como en la parte de la defensoría, aquí el hecho es que mucho de lo que está en las reformas, pues ya lo tenemos en la práctica, como bien dice, y está en la práctica, se está realizando sustentado precisamente en los criterios que se han ido sentando, y en esos criterios que se han ido sentando, pues desde mi punto de vista, pues como que le están tratando de dar salida a que ya esté reglado y que no se siga teniendo como que esa puerta grandota abierta, porque aparte de la interpretación del criterio, si no está arreglado, pues ahora resulta la interpretación del juez o la interpretación del fiscal y ya tenemos dos interpretaciones, teléfono descompuesto. Así que, mire, en la parte esta que dice de las muestras, yo he estado en la parte, digamos, de asesor, y cuando había el criterio de que si no quiere, no quiere, y entonces llegábamos a un callejón sin salida, en el sentido de decir, ¿y ahora cómo probamos? Y pues se comenzaron como dice, a hacer ruido. Bueno, ahora va a hacer ruido. Hacemos ruido y ya viene el criterio, dice, bueno, no, tan así que se nos adelantaron en materia familiar, maestra. Yo creo que todos ya hemos tenido experiencias en el sentido de que no dejas tomar muestras para efecto de acreditar y demostrar tu filiación. No, pues te la tomo como Claro, la como quiere, negativa. como venga. Ándele, entonces ya vamos ahí adelante. Claro que en materia penal, pues híjole, es más delicado porque estamos hablando de algo que le puede arruinar la vida por años a una persona, pero no tenemos salida. Yo aquí diría, y sobre todo en este gran grupo de gente que aquí debe de haber, híjole, muchísimas horas de pensamiento, de ciencia, de análisis, de estudio de todo lo que estamos hablando. Aquí yo le encontraría riqueza en decir, bueno, y si ya estamos en este nivel, ¿cómo carambas le podemos hacer o qué es la propuesta? Este, porque pues si no nos vamos a llevar el asunto de estas son las reformas y otra vez vamos a comenzar a estar, como decía, jueces garantistas, jueces pro fiscalía y en la misma cuestión. Por eso yo, cuando usted dice, oiga, no, pues es que tenemos que pensarle, pues sí, sí tenemos que pensarle. Claro. Y ese pensamiento, digamos, apunta, por ejemplo, a la labor que está haciendo aquí el maestro Manuel, de que la gente que queremos entrarle al estudio, al análisis y a saber cómo diablos le hacemos, pues aquí estamos. Y la riqueza enorme que hay en todas estas personas que están aquí reunidas, como para hacer propuestas, a ver, oigan, pues es que por aquí, por allá y más allá, porque desafortunadamente, y se los digo como presidente de colegio de abogados, somos el gremio más disperso para todo. Tengo ya, si quieren, 10 años de presidente del Colegio de Abogados en el estado de Guanajuato y cada vez que presento mi informe, nadie quiere estar ahí. Y nadie quiere estar ahí porque, pues, en principio les cuesta tiempo, les cuesta trabajo, les cuesta bronquearse con medio mundo. Bueno, pues como que tenemos que darle la vuelta y por eso un aplauso a este señor Manuel, que ha hecho tanto beneficio para con todos nosotros y que ya estamos madurando, estamos yéndonos a otro estadio en el sentido de, pues vamos a buscarle el hilo aquí al nudo, ¿verdad? Es mi participación, maestra, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, a usted, gracias por estar presente y pues gracias a todos, todas y todos ustedes. Y
Pues no sé, Manuelito, si ya con esto damos por A ver. concluido el día de hoy, no sin antes convocarlos. La siguiente semana ya tenemos nuestra charla introductoria sobre el uso, justo lo que comentábamos con Israel, el uso de los precedentes para la etapa intermedia. Entonces viene nuestro cursito por Sí, ahí también. que tiene que ver con el análisis de los precedentes en la etapa intermedia. Vamos a tocar temas y ya por ahí habíamos visto cuando hablamos del tema de la formulación de la imputación y la vinculación a proceso, el tema de la inmutabilidad del hecho, la inmutabilidad de la litis, para el establecimiento del escrito de acusación. Vamos a hablar sobre el sobreseimiento y los diversos criterios que han venido surgiendo con base en el análisis de los precedentes, el tema de las manifestaciones de la víctima y los precedentes sobre los medios de prueba que se ofrecen y la exclusión en términos del artículo 346, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para los que quieran acompañarnos, la siguiente semana es nuestra charla introductoria y ya nos veríamos ya en 15 días, ¿verdad, Manuel? Para el tema de inicio Es de del curso, ¿no? de esta clase, este curso. Así es, ¿sale? La siguiente semana es clase introductoria y luego ya sería formalmente el curso. Son 5 sesiones en esta ocasión sobre etapa intermedia. Entonces, para mí fue un gusto estar con todas y todos ustedes, como siempre, gracias a los que nos acompañaron a través de Zoom, gracias a los que nos acompañaron a través de Facebook y los que nos verán en las siguientes retransmisiones de la sesión del día de hoy y a los que, pues, como siempre, nos acompañan sin falta alguna, ¿no? Manuel, gracias a ti y a tu equipo de liceo. No, muchas gracias a ti, maestra Nancy, gracias a todos los que se suman a estas transmisiones y sobre todo yo diría algo más al final de esto, ¿no? No nos preocupemos, más bien ocupémonos en Ocupémonos. estudiar, ¿sí? O sea, digo, hace rato lo decía aquí el maestro Félix Cárdenas y siempre yo también lo he insistido, que desafortunadamente somos un gremio muy desunido. Hay grandes cabezas, grandes juristas a nivel nacional, lo debo de decir así, que pudiendo llamarnos, pudiendo convocarnos, pudiendo hacer algo diferente, no lo hace. Cada quien, perdón lo que voy a decir, y lo digo de verdad con un corazón que me duele, ¿no? Pero en esta profesión, fíjense que he aprendido, desafortunadamente, pocos son las personas leales, los amigos, y eso sí reconozco en la maestra Nancy Villafán una lealtad y una amistad enorme, por eso la quiero de verdad muchísimo, ella lo sabe, porque a veces hay quien, y lo digo así, ¿no? Se sirve de las cosas, se sirve de los espacios para darse más publicidad. Y la maestra Nancy siempre ha sido tan humilde cada que participa con nosotros y reitero y lo vuelvo a reiterar una vez más. Para mí, la mejor abogada penalista, estudiosa y que se le entiende, a veces me dicen, es que va como máquina en clases. Es la maestra Nancy Villafán. O sea, perdónenme, se los puedo decir, a lo mejor no quiero compararla con nadie más porque no hay comparativo para la maestra Nancy Villafán. Yo le agradezco mucho a la maestra que nos acompañe. Y ya nada más déjame, Nancy, si me permites aquí al abogado Luis Vicente García Ayala, que también está aquí con nosotros, toma clases, él de justicia para adolescentes, pero me sorprendió verlo. Sí, Luis Vicente, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Hola, hola. Este, bueno, es que digo, ya de acuerdo a lo que comentaron, pues, la importancia que comentaba hace un rato la maestra, ¿no? Digo, nos vamos a enfrentar a una batalla jurídica, un tanto complicada. La verdad que lo que resalto mucho es la importancia que dijo, tanto no nos quiten ese artículo primero, creo que ahí es por donde vamos a tener como que mucho para golpetear al Estado, ¿no? Digo, haciendo, bueno, digo, de manera, coloquial, ¿no? O sea, de manera jurídica, sin transgredir derechos, obviamente, ¿no? Pero sí, digo, afortunadamente, pues sigue estando, intocado, creo todavía con lo que nos permite de cierta manera poder, resaltar los derechos de todos nosotros y de cierta manera, pues llevar a cabo su protección más amplia, ¿no? Como él mismo lo dice. Y ahí creo que también hay algo importante respecto a lo que comentaban hace un momento en relación a las fiscalías, ¿no?
decíamos, actualmente pues las fiscalías se supone que son autónomas, al menos la federal, la general sabemos que no es del todo así, pero por ahí pues se comienzan a fugar información, no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero creo que lo que intentan hacer es volver a regresar antes, ¿no? A que la fiscalía pertenezca, para que sea parte del Ejecutivo, ya no sea autónoma. Entonces, si nos Así enfrentamos a es. esa situación, creo que todavía el problema va a ser un tanto mayor, ¿no? En sí también la fiscalía, después de que se le dio la autonomía, tampoco ha servido de tanto, es una realidad. Desafortunadamente el titular brilla por su ausencia, se ha puesto en, pues, se ha colocado en puestos importantes a gente que no cumple el perfil. Yo les puedo hablar de Morelos, ¿no? El fiscal que habían nombrado de octubre a hace mes y Ujú. medio, vino a a despedazar la Fiscalía General de la República del Estado, ¿no? O sea, en el Morelos, de verdad que le hizo pedazos. Ahora, pues el nuevo titular más o menos como que intenta ahí, da un poco de libertad, ese afecto de volver a generar esos grupos de trabajo, pero entonces, si tenemos eso, o sea, imagínense si regresamos nuevamente a que sean dependientes del Ejecutivo, ¿no? Ya sea federal o estatal. Pues bueno, esperemos pues que no, y que ojalá, pues, la gente que llegara, pues, fuera comprometida, pero, pues, desafortunadamente son cuestiones meramente políticas. Entonces, como bien lo dijo la maestra, yo estoy de acuerdo con eso, digo, pues, nos toca hacer la labor, y ojalá en algún momento, pues, todos generamos ese compromiso social, ¿no? Porque pues ahora sí, derivado de nuestra carrera, pues al final pues nos encontramos en la rama social en el que todo el mundo se nos olvida, ¿no? Y todas así como que primero yo, después yo y pues al último yo y ya los demás hay que se friegan. Entonces estamos en una situación en la Coincido. que creo que, ¿verdad? Creo que estamos en una situación en la que necesitamos unir lazos y buscar llevar a este país, al menos la zona en donde nos encontremos, a un mejor lugar, ¿no? Bueno, esa sería mi participación. Le agradezco mucho, de verdad. Coincido Yo totalmente, Luis. Ya he tomado algunas clases ya con usted, el maestro Manuel dice que se le hizo raro, pero sí ya lo he escuchado en otras pláticas y la verdad que pues siempre mi reconocimiento también como lo hacen los demás, ¿no? Gracias por la aportación que hace a favor de quienes nos unimos, ya sea en estas ligas gratuitas o bien en los cursos que ha impartido con el liceo académico, que pues como bien lo decía por ahí un maestro, pues gracias al maestro Manuel creo que muchos tenemos la oportunidad de poder actualizarnos, estar aprendiendo algo nuevo, porque digo, una cosa es actualizarse, pero además hay que aprenderlo, aplicarlo, ¿no? Entonces, ahí radica mucha la importancia. Así que nuevamente muchas gracias, por el tiempo, por permitirme hablar y pues discúlpenme compañeros si los aburro con mis palabras, pero la verdad, buenas noches para todos. No, Gracias, Luis. Un abrazote. Coincido totalmente. Muchísimas gracias. pues Listo, Manuelito. Pues Pues gracias muchas a todas y gracias, todos. Nancy. Y como bien lo dijiste, yo los invito a que nos acompañen a la charla introductoria del curso de análisis de los presentes relevantes para la audiencia intermedia con la maestra Nancy. Inscríbanse porque es muy penoso y de verdad, hace un rato lo dijiste tú, querida amiga, en los grupos de WhatsApp se piden escritos, formularios, se pide todo tipo de argumentaciones que ni siquiera a veces llevan un sustento ni una base sólida. O sea, eso sí yo también estoy en contra cuando veo, pásame una denuncia, pásame una querella, pásame un amparo. No, 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 es que hay que aprender a hacerlo, uno lo debe de saber hacer, ¿no? Y esa ha sido una de las finalidades que hemos venido trabajando también con la maestra Nancy en estos ahora análisis de precedentes relevantes en cada una de las etapas. Pues muchas gracias, mi querida Nancy Villafán. Un gusto como siempre. Nos vemos la próxima semana. Gracias a quienes son alumnos del Liceo Académico, dan su tiempo para contactarse, conectarse. Gracias a quienes nos han acompañado. Que tengan buenas noches. Y esta videograbación se va al canal de YouTube del Liceo Académico. Muy buenas noches, Nancy. Despedimos Buenas la noches. transmisión. Gracias. Excelente noche. Gracias a todas y todos. Buen descanso. Nos vemos, Manuelito. Hasta luego, Nancy. Bye. Bye.